Suscríbete a este canal antes de que empecemos, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo la historia de una moneda, es una advertencia, una revelación y posiblemente una oportunidad que muy pocos en el mundo conocen a tiempo. Imagina por un momento que estás sosteniendo en tu mano una simple moneda de 1 centavo. Una pieza pequeña, ligera, aparentemente sin importancia. Algo que mucha gente ignora, que otros tiran en un cajón viejo, o que incluso dejan olvidado en el fondo de un bolsillo. Pero ahora imagina que esa misma moneda, esa pieza que parece insignificante, podría cambiar la vida de una persona común en un solo instante. Hoy vamos a hablar de una moneda muy específica, una moneda que muchos creen conocer, pero que pocos han examinado realmente con atención. El centavo Lincoln Memorial de 1973, una moneda de los Estados Unidos que todavía circula en algunas colecciones, cajas antiguas y hasta en casas olvidadas, pero aquí viene lo interesante. La mayoría de las personas piensa que este tipo de moneda solo vale su valor nominal. 1 centavo. Nada más. Sin embargo, en el mundo del coleccionismo, en el mercado silencioso donde los expertos compran y venden piezas históricas, hay historias que no se cuentan en público. Historias de monedas que parecen normales, pero esconden detalles que las convierten en piezas extremadamente valiosas, y aquí es donde debes prestar atención. Porque no todas las monedas de 1973 son iguales. Algunas tienen características únicas que las hacen destacar sin que el ojo común pueda notarlo. Pequeñas diferencias en su acuñación. Errores casi invisibles. Marcas que solo un experto con experiencia puede identificar. Y esos detalles, aunque parezcan insignificantes, pueden ser la diferencia entre una moneda de 1 centavo y una pieza que podría alcanzar valores sorprendentes en el mercado internacional. Ahora quiero que imagines algo más profundo. Piensa en cuántas de estas monedas han pasado por tus manos sin que lo supieras. En cuántas están todavía guardadas en frascos antiguos, cajas de metal, o en la colección de algún familiar que nunca les dio importancia. Y lo más impactante, piensa en cuántas podrían estar todavía en circulación, esperando ser descubiertas. El centavo Lincoln Memorial de 1973 forma parte de una serie histórica que ha fascinado a coleccionistas durante décadas. No solo por su diseño, sino por su contexto. Es una moneda que representa una época de cambios económicos, industriales y sociales en Estados Unidos. Una época donde la producción masiva de monedas también abrió la puerta a errores de fabricación que hoy, con el paso del tiempo, se han convertido en tesoros ocultos, pero no te confundas. No estamos hablando de cualquier moneda antigua. Estamos hablando de piezas específicas, con características específicas, que pueden transformar completamente su valor. Y lo más sorprendente es que la mayoría de las personas que las poseen no tienen idea de lo que realmente tienen en sus manos. Los coleccionistas más experimentados saben algo que el público general ignora. El valor real de una moneda no siempre está en su edad, ni en su apariencia, sino en su rareza, su estado de conservación y sus imperfecciones únicas. Y es precisamente en esas imperfecciones donde se esconde el verdadero misterio del centavo de 1973. Hay monedas que han sido vendidas en subastas por cifras que parecen irreales para algo tan pequeño. Y aunque no todas alcanzan esos niveles, el simple hecho de que algunas lo hagan cambia por completo la percepción de lo que podría estar guardado en tu hogar ahora mismo. Pero aún no hemos llegado a la parte más importante de esta historia. Porque lo que estás a punto de descubrir es cómo una moneda aparentemente común puede convertirse en una pieza codiciada por coleccionistas de todo el mundo. Y lo más inquietante de todo es que muchas personas la han tenido frente a sus ojos sin darse cuenta. Bien, sigamos porque ahora la historia se vuelve más seria, más técnica y mucho más peligrosa para quienes no prestan atención a los detalles. Cuando hablamos del centavo Lincoln Memorial de 1973, lo primero que debes entender es que no estamos frente a una sola versión de moneda. Existen variaciones que, para el ojo común, son prácticamente idénticas. Sin embargo, en el mundo del coleccionismo, esas pequeñas diferencias son exactamente lo que separa lo ordinario de lo extraordinario. Uno de los primeros elementos que los expertos analizan es el estado de la acuñación.
No es lo mismo una moneda que ha pasado décadas circulando de mano en mano, golpeada, rayada y desgastada, que una que fue preservada en condiciones casi perfectas desde el momento en que salió de la casa de la moneda. El estado de conservación puede multiplicar el interés de los coleccionistas de una manera que la mayoría de las personas no imagina, pero eso es solo el comienzo. También existe algo llamado errores de acuñación. Y aquí es donde muchos principiantes cometen el error de subestimar el tema. Un error en una moneda no es un defecto sin valor. En muchos casos, es lo contrario. Es una firma involuntaria del proceso de fabricación que convierte una pieza común en algo único. En 1973, la producción fue masiva, rápida y en algunos casos menos controlada de lo que los coleccionistas actuales desearían. Eso abrió la puerta a variaciones sutiles que hoy son altamente buscadas. Imagina una moneda donde una letra del diseño aparece ligeramente duplicada. O un borde que no está perfectamente alineado. O incluso diferencias casi invisibles en el relieve de Lincoln en el anverso. Para alguien que no sabe qué buscar, todo esto pasa desapercibido. Pero para un experto, esos detalles pueden ser señales de una pieza especial. Ahora quiero que pienses en algo importante. ¿Cuántas veces has recibido cambio en una tienda, un restaurante o una gasolinera y simplemente lo has guardado sin mirar? ¿Cuántas veces una moneda de 1 centavo ha pasado por tus manos sin que te detuvieras un segundo a observarla? Esa es precisamente la razón por la que este tipo de monedas siguen apareciendo en el mercado, porque la mayoría de las personas no las reconoce. El Lincoln Memorial de 1973 también tiene otro elemento clave, su marca de ceca. Esta pequeña letra, ubicada en una parte específica de la moneda, indica dónde fue producida. Puede parecer un detalle insignificante, pero en el mundo de la numismática, esa pequeña marca puede cambiar completamente la historia de la pieza. Algunas variantes son más raras que otras, y esa rareza es lo que impulsa la demanda entre coleccionistas serios, pero hay algo aún más interesante. En ciertas condiciones, una moneda puede parecer completamente normal hasta que es examinada bajo aumento o con iluminación especializada. Es en ese momento cuando aparecen las verdaderas sorpresas. Líneas dobles, detalles desplazados, bordes inusuales. Cosas que no están a simple vista, pero que revelan una historia diferente sobre cómo fue producida esa moneda, y aquí es donde empieza la parte psicológica del coleccionismo, porque no se trata solo de metal. No se trata solo de cobre o de diseño. Se trata de historia, de rareza y de la emoción de poseer algo que muy pocos pueden tener. Los coleccionistas no solo compran monedas, compran exclusividad, compran misterio, compran la posibilidad de tener en sus manos algo que el tiempo ha convertido en especial. El centavo de 1973 forma parte de una era donde la producción masiva era la norma, pero precisamente por eso, cualquier desviación del estándar se vuelve más interesante. Es como buscar una aguja en un océano de agujas, pero cuando la encuentras, el valor puede sorprender incluso a los más experimentados. Ahora, presta atención a esto. Muchas personas creen que para encontrar una moneda valiosa necesitan. Ahora vamos a entrar en la parte donde la mayoría de las personas empieza a darse cuenta de que ha estado subestimando algo que tenía frente a sus ojos durante años, porque aquí ya no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de señales reales, observables, concretas, que pueden aparecer en un centavo Lincoln Memorial de 1973 y que cambian por completo su nivel de interés en el mercado de coleccionistas. La primera señal importante es el llamado doble golpe de acuñación. Esto ocurre cuando algunos detalles del diseño parecen ligeramente duplicados. No es un error evidente como una moneda rota o dañada. Es algo mucho más sutil. Puede aparecer en letras del nombre Liberty, en el lema In God We Trust o incluso en los números del año. A simple vista puede parecer una imperfección menor, pero para un coleccionista experimentado, es una pista clave de que la moneda pertenece a una variante especial. La segunda señal es el desplazamiento del diseño. Esto sucede cuando el grabado no está perfectamente centrado. En lugar de ver un equilibrio perfecto entre los bordes,
Puede haber una ligera inclinación o un espacio desigual. Este tipo de error no ocurre con frecuencia en monedas modernas, pero en la producción de los años 70 todavía podía aparecer. Y cuando aparece en buenas condiciones, se convierte en un punto de atención inmediato. La tercera señal es el estado de brillo original. Muchas monedas de 1973 han pasado décadas en circulación, perdiendo su superficie original. Sin embargo, si encuentras una pieza que conserva su brillo metálico original, sin pulido artificial ni desgaste excesivo, estás frente a algo que ya empieza a destacar del resto. El estado visual no solo influye en la estética, sino directamente en el valor percibido por el mercado. Ahora presta mucha atención a esto, porque es donde muchas personas cometen errores. No todas las monedas brillantes son valiosas, y no todas las monedas desgastadas son sin valor. El verdadero secreto está en la combinación de factores. Una moneda con error de acuñación, en buen estado de conservación y con una variante poco común de su marca de seca puede convertirse en una pieza altamente deseada. La cuarta señal es la nitidez de los detalles en el rostro de Abraham Lincoln. En algunas monedas, el desgaste del molde o pequeñas variaciones de producción hacen que los rasgos del presidente aparezcan más definidos o ligeramente alterados. Esto puede parecer insignificante, pero en numismática, cada detalle cuenta una historia distinta, y ahora quiero detenerme en algo importante. Muchas personas creen que este tipo de análisis solo lo pueden hacer expertos con años de experiencia. Pero la realidad es mucho más simple. La mayoría de las veces, lo único que necesitas es observación y comparación. Tener varias monedas en la mano y notar cuál se ve diferente ya es un primer paso poderoso. Imagina por un momento que estás revisando una pequeña colección de monedas antiguas en una caja olvidada. Todas parecen iguales. Todas parecen simples centavos. Pero una de ellas, sin que nadie lo note, tiene una pequeña diferencia en la tipografía del año. Esa pequeña diferencia puede ser suficiente para despertar el interés de un coleccionista serio, y aquí viene un punto psicológico muy importante. El valor de estas monedas no está solo en su metal ni en su antigüedad. Está en la demanda. Está en la historia que los coleccionistas construyen alrededor de ellas. Cuando una variante específica se vuelve conocida en el mercado, su valor puede aumentar rápidamente porque la gente empieza a buscarla activamente. Es un fenómeno de percepción, escasez y deseo. El centavo Lincoln Memorial de 1973 sigue siendo una moneda relativamente accesible, pero eso no significa que todas sus versiones sean iguales. Algunas combinaciones de características pueden hacer que una pieza común se convierta en una oportunidad inesperada, y lo más importante de todo esto es que muchas de estas monedas todavía están fuera del radar. No están en museos. No están en vitrinas. Están en hogares normales, en frascos de monedas viejas, en carteras olvidadas, esperando ser reconocidas. Ahora que ya conoces estas señales, la pregunta es inevitable. ¿Cuántas has pasado por alto en tu vida sin darte cuenta? En la siguiente parte vamos a ir un nivel más profundo. Vamos a hablar del contexto histórico de esta moneda, por qué los años 70 fueron tan importantes para la producción masiva de centavos. Y cómo ese contexto creó exactamente las condiciones para que hoy existan piezas con potencial de alto valor. Ahora vamos a mirar algo que casi nunca se explica bien, pero que es fundamental para entender por qué un simple centavo de 1973 puede generar tanta atención en el mundo del coleccionismo. Para entender su posible valor, primero tienes que entender el momento histórico en el que fue creado, a comienzos de la década de 1970. La economía de Estados Unidos atravesaba cambios importantes. La producción industrial estaba en pleno auge, la demanda de monedas era enorme y la Casa de la Moneda trabajaba a un ritmo acelerado para abastecer la circulación diaria. Esto significa algo clave: producción masiva, presión de tiempo y una necesidad constante de eficiencia. Cuando un sistema produce millones y millones de piezas bajo presión, el margen de error aumenta. No necesariamente por descuido, sino por volumen. Y en numismática, esos pequeños márgenes son los que crean oportunidades futuras. El centavo Lincoln Memorial de 1973 nació en ese contexto.
Una moneda diseñada para circular ampliamente, no para ser guardada como tesoro. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mercado cambió la forma en que se perciben estas piezas. Lo que antes era simplemente cambio suelto, hoy puede ser una pieza de colección dependiendo de su condición. Pero hay algo aún más interesante. Durante este periodo, la tecnología de acuñación era buena, pero no tan avanzada como la que existe hoy. Esto significa que el control de calidad no siempre detectaba pequeñas variaciones en los troqueles. Y esas variaciones, aunque mínimas, son exactamente lo que buscan los coleccionistas modernos. Ahora piensa en esto con calma, una moneda no cambia. Es la percepción del valor la que cambia con el tiempo. Un objeto que ayer no tenía importancia, hoy puede ser deseado porque el mundo ha decidido prestarle atención. El Lincoln Memorial de 1973 es un ejemplo perfecto de esto. Fue creado como una pieza común, pero con el paso de las décadas, algunas versiones comenzaron a destacar debido a su rareza relativa, su estado de conservación o sus pequeños errores de fabricación. Y aquí entra otro punto importante. La supervivencia. No todas las monedas de 1973 han sobrevivido en buenas condiciones. Muchas fueron desgastadas por el uso diario, otras fueron perdidas, fundidas o dañadas. Esto significa que las que permanecen en buen estado representan una fracción mucho menor de la producción original. Y en el mundo del coleccionismo, la escasez es uno de los factores más importantes. Ahora quiero que imagines algo, un frasco viejo lleno de monedas olvidadas en una casa antigua. Nadie les presta atención. Nadie piensa que allí podría haber algo especial. Pero dentro de ese frasco, una sola moneda puede tener características que la hacen diferente. Y esa diferencia, aunque pequeña, puede ser suficiente para cambiar su historia. Esto es lo que hace que el coleccionismo de monedas sea tan fascinante. No es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de descubrimiento, y también es importante entender la psicología del mercado. Cuando un grupo de coleccionistas identifica un tipo de moneda como interesante, comienza una búsqueda activa. Esa búsqueda crea demanda. Y la demanda, combinada con escasez, impulsa el valor. No porque la moneda haya cambiado, sino porque la percepción colectiva lo hizo. El centavo de 1973 no es una excepción a este fenómeno. Es parte de él. Ahora, aquí viene una idea clave que muchos principiantes no consideran. El valor de una moneda rara no siempre es constante. Puede variar dependiendo del estado del mercado, la disponibilidad de ejemplares similares y el interés de los coleccionistas en ese momento. Por eso, dos monedas aparentemente iguales pueden tener resultados muy diferentes en el mercado, y esto nos lleva a un punto final en esta sección. No todas las monedas de 1973 tienen valor extraordinario. Pero algunas, bajo condiciones específicas, pueden atraer atención significativa. Y lo más importante es que esas condiciones no siempre son obvias a primera vista. Ahora entramos en la parte donde todo lo anterior empieza a tener sentido real, porque aquí ya no hablamos solo de historia o de curiosidad, hablamos de valoración, de mercado y de lo que realmente hace que una moneda como el centavo Lincoln Memorial de 1973 pueda llamar la atención de compradores serios. Primero debes entender algo muy importante. El valor de una moneda no se define en un solo lugar ni por una sola persona. Se construye en un proceso donde intervienen coleccionistas, comerciantes, subastas privadas y expertos que analizan cada detalle bajo estándares muy específicos. Cuando una moneda de 1973 llega a ese nivel de evaluación, lo primero que se analiza es su condición general. No es una simple opinión. Se utilizan escalas de conservación que determinan si la moneda ha circulado mucho, si está en estado medio o si ha sido preservada casi intacta desde su origen. Esa diferencia puede cambiar completamente el interés que genera. Después viene el análisis de rareza, y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque no todas las monedas con el mismo año y diseño tienen el mismo nivel de disponibilidad en el mercado actual. Algunas variantes específicas son mucho más difíciles de encontrar en buen estado. Y cuando algo es difícil de encontrar,
automáticamente empieza a despertar curiosidad y competencia entre coleccionistas, pero hay algo más profundo detrás de esto. El mercado de monedas antiguas no funciona como un precio fijo. Funciona como una subasta continua de interés. Si dos o más personas desean la misma pieza, el valor puede aumentar rápidamente. No porque la moneda haya cambiado, sino porque el deseo por poseerla se intensifica. Ahora imagina esto aplicado a una moneda aparentemente común, un centavo que puede encontrarse en bolsillos, cajas o cajones olvidados, pero que en ciertas condiciones específicas puede ser considerado interesante dentro de círculos de coleccionistas. Esa transformación de común a buscado es lo que crea la verdadera tensión en este mundo. Otro factor clave es la autenticidad de los detalles. Los expertos no solo miran la moneda, la examinan con herramientas especiales. Buscan señales de alteraciones, desgaste natural, consistencia en el grabado y cualquier elemento que confirme que la pieza es original y no ha sido manipulada. Esto es fundamental, porque el mercado valora mucho la integridad de la moneda, y aquí viene algo que muchas personas no esperan. Incluso monedas con circulación normal pueden tener valor si pertenecen a combinaciones específicas de características, buen estado, ciertos tipos de marcas de producción y detalles de acuñación poco comunes. No es necesario que una moneda sea perfecta o extremadamente rara en todos los sentidos. A veces, basta con una combinación correcta de factores. El centavo Lincoln Memorial de 1973 entra exactamente en esa categoría de posibilidad. No todas sus unidades tienen valor especial, pero algunas pueden despertar interés dependiendo de su condición y sus características específicas. Y eso es lo que hace que muchas personas sigan revisando monedas antiguas una y otra vez, esperando encontrar esa diferencia que cambia todo. Ahora quiero que pienses en algo importante. Cada moneda que pasa por tus manos tiene una historia. Algunas han viajado miles de kilómetros, otras han sido parte de transacciones cotidianas durante décadas. Pero solo unas pocas logran cruzar la línea entre objeto común y pieza de colección. Esa línea es delgada, pero poderosa, y muchas veces, invisible hasta que alguien decide observar con más atención. En el mercado actual, las monedas que generan mayor interés no siempre son las más antiguas, sino las que combinan historia, condición y rareza de manera equilibrada. Esa combinación es lo que despierta la competencia entre compradores, y cuando la competencia aparece, el valor puede cambiar rápidamente. Ahora estamos llegando al momento final de esta historia, donde toda esta información se une en una sola conclusión impactante. Porque después de entender cómo se analiza, cómo se evalúa y cómo se percibe esta moneda en el mercado, solo queda una pregunta final. ¿Cuánto puede llegar a valer realmente una pieza excepcional en condiciones extraordinarias? En la siguiente y última parte vamos a revelar ese número final que muchos no esperan, y que convierte esta simple moneda de un centavo en algo completamente diferente en el mundo del coleccionismo. Si estás listo para el cierre, continuamos. Ahora llegamos al final de esta historia. Y aquí es donde todo lo que has escuchado hasta ahora se conecta en una sola idea. Una sola revelación que cambia por completo la forma en que ves algo tan pequeño como un centavo. Has entendido el contexto histórico. Has visto cómo se analiza una moneda. Has aprendido que los errores, la conservación y la rareza no son simples detalles, sino factores que pueden transformar completamente el interés del mercado. Y ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Cuál es el valor que puede alcanzar una moneda como el centavo Lincoln Memorial de 1973 en condiciones excepcionales? Primero debes tener algo claro. La mayoría de estas monedas no pasan de su valor nominal. Siguen siendo centavos en circulación normal, sin características especiales, sin demanda significativa y sin atención del mercado. Esa es la realidad para la gran mayoría, pero no estamos hablando de la mayoría, estamos hablando de esos casos raros, esas piezas que reúnen condiciones muy específicas, excelente estado de conservación, detalles de acuñación poco comunes, posibles errores visibles bajo inspección y una demanda activa por parte de coleccionistas interesados en variantes difíciles de encontrar. Cuando una moneda entra en ese grupo selecto, deja de ser simplemente una moneda común y empieza a ser tratada como una pieza de colección, y en ese punto, el valor ya no depende de su uso original.
Depende del deseo del mercado, hay ejemplares que han sido vendidos por cifras sorprendentes en subastas privadas, donde dos o más coleccionistas compiten por una misma pieza. En ese tipo de escenario, el precio deja de ser estable y se convierte en resultado de la competencia directa. Ahora escucha esto con atención. El valor que algunos ejemplares excepcionales pueden alcanzar en el mercado internacional puede llegar a cifras extremadamente altas, dependiendo de su rareza, su condición y el interés del momento. Y en algunos casos muy específicos, ciertos informes y referencias del mercado de coleccionistas han llegado a asociar piezas extremadamente raras con valores que pueden escalar hasta cifras extraordinarias, incluso mencionándose montos como 16 millones de baht en contextos de piezas altamente excepcionales y demandadas. Pero aquí está la verdad más importante de todas. Ese tipo de valor no es lo normal. No es lo común. Y no es algo que se encuentre en cada moneda de 1973. Es el resultado de una combinación extremadamente rara de factores, condiciones perfectas y un mercado dispuesto a pagar por esa rareza en ese momento específico. La mayoría de las monedas nunca se acercarán a esas cifras. Pero la posibilidad de que existan excepciones es lo que mantiene vivo el interés, la búsqueda y la emoción del coleccionismo en todo el mundo, y por eso estas monedas siguen siendo importantes hoy. No porque todas valgan una fortuna, sino porque algunas pocas pueden sorprender incluso a los expertos. Así que ahora la pregunta no es solo cuánto vale esta moneda en el mercado. La verdadera pregunta es cuántas de estas piezas siguen pasando desapercibidas cada día, en bolsillos, cajones y colecciones. Olvidadas, esperando a que alguien finalmente las mire con atención, porque en el mundo de las monedas, lo extraordinario casi nunca viene anunciado, y muchas veces, está más cerca de lo que imaginas.